los partidos comienzan a reclutar a conocedores de sus temas y además, fundamentalmente, reclutar para hacer el plan de gobierno. Y mire, después de todas las marchas, las movilizaciones, lo mejor que pueden hacer, todos debemos hacer, es hojear los planes de gobierno. A veces resulta denso, que bajar el PDF, que leer un papel así, pero vamos a tratar, por lo menos en este programa, de sintetizar las ideas fuerza, de ir a votar el 11 de abril con absoluta información, con la mayor cantidad de información posible, para que después no se diga, ustedes no me representan, porque allí hay una contradicción, seamos honestos. Votó la gente por este Congreso, votó la gente por quienes detentan cargos públicos, desde alcaldes, gobernadores regionales, congresistas y tal. Fernando Rospigliosi ha sido anunciado esta semana como el hombre de la seguridad ciudadana en el partido de la señora Keiko Fujimori, y Fernando está con nosotros. Él es sociólogo y periodista, a quien conocemos hace mucho tiempo. Fernando, bienvenido, buenas noches, gracias por estar en el programa. Hola Jaime, buenas noches. La primera pregunta se cae de madura. ¿Cuáles serán las líneas maestras del plan de seguridad ciudadana que lideras en Fuerza Popular? Quizá 3 ejes fundamentales o 4, qué sé yo, bien podrían ser la delincuencia, la pandemia, la corrupción policial y también las responsabilidades en aquellos mandos que cometieron abusos policiales. En las marchas, por ejemplo, ¿cuáles son esas líneas maestras, Fernando? Mira, lo más importante, Jaime, es la lucha contra el delito callejero. Cuando tenemos en este momento un desborde, no solamente un desborde social de manifestaciones y de violencia en las calles y las carreteras, sino un aumento significativo de los delitos que era previsible, por supuesto, y que además desde antes ya de la pandemia era el tema más preocupante para los ciudadanos del Perú. Eso es lo más difícil de combatir, porque usualmente lo que se hace es, por ejemplo, como se hizo antes, se forma una unidad especializada para el crimen organizado. Eso es relativamente fácil, porque hay muy buenos policías en la institución que pueden hacer un trabajo muy específico, muy direccionado. Pero combatir el pequeño delito, el asalto, el arrebato, el robo del celular, esto es dificilísimo, porque está muy extendido y hay que poner el énfasis en las comisarías, que desgraciadamente muchas veces son el último eslabón en la cadena de preocupaciones del Ministerio del Interior. Entonces, es dificilísimo empezar a cambiar eso, pero hay que hacerlo de todas maneras. Y los puntos son más o menos claros. Hay que mejorar la calidad de los oficiales que van a dirigir las comisarías, hay que reentrenar a los policías que tienen que atender mejor a la población. Y hay 2 puntos básicos ahí: patrullaje inteligente e investigación criminal. Hay grandes unidades que hacen investigación criminal, la DIRINCRI, la DIVIAC, en fin, pero la investigación criminal a nivel de comisarías está completamente descuidada. Se necesitan detectives e investigación criminal para esos delitos callejeros. Si tú vas a una comisaría vas a ver que hay muy pocos detectives que se ocupan de eso. Ahora, eso es en las comisarías, pero señalabas también respecto al patrullaje. Y en Fuerza Popular hace algún tiempo, por ejemplo, planteaban el apoyo de los militares para que acompañen a la policía en rondas para combatir la delincuencia callejera, precisamente. ¿Podrías plantear esto en el plan que trabajas? No. La idea es el patrullaje inteligente. Es decir, tú no puedes lanzar los patrulleros a recorrer las calles a tontas y a locas. Se necesita patrullaje inteligente, que significa tener mapas del delito actualizados. Para tener mapas del delito actualizados tienes que tener denuncias. Y el nivel de denuncias, según la última encuesta del INEI, es 18%. Solamente 18% la gente no quiere de las denunciar, víctimas de delitos. Claro, pues, porque desconfía, porque dice voy a perder el tiempo, en fin. Y van a denunciar los que necesitan denunciar para, por ejemplo,
recuperar el número del teléfono celular que les ha sido arrebatado, en fin, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es importantísimo recuperar la confianza, que haya denuncias, y de esa manera tú puedes hacer un patrullaje inteligente, es decir, patrullar en los puntos donde realmente se están cometiendo los delitos. Y además necesitas un centro de comando y control, lo que se llama un C4. Hemos visto este desastre que ha ocurrido ahora a raíz de los sucesos del centro de Lima, que las cámaras no están funcionando. Es vergonzoso. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Que Lima no tenga un centro de comando y control en que la policía tenga acceso a las cámaras de la policía, a las cámaras de los serenazgos, a las cámaras de los municipios, a las cámaras privadas, y que tenga un sistema de comunicaciones adecuado para cuando se comete un delito pueda acudir rápidamente. ¿Cuál va a ser el eje de la estrategia que estás liderando en Fuerza Popular respecto a la policía? Hay varias cosas, pero quería comenzar con la corrupción policial. Vamos en la línea de tiempo de la pandemia, si quieres. La corrupción policial, uno de los primeros casos denunciados en plena pandemia fue el de la Dirección de Administración de la Policía. Contrató en Lima una empresa importadora de llantas para que le venda ranchos fríos y mascarillas. Los contratos ascendían a 10 millones de soles. En Lambayeque se habrían coludido con proveedores para direccionar y sobrevalorar la compra de 300.000 unidades de mascarillas, guantes, alcohol y otros productos. 11 detenidos en Lima y Callao. Cusco, 1.2 millones de soles. La Libertad de Ancash, 1.3 millones de soles. Pasco, Huancavelica y Junín, 3 millones de soles. Contratos millonarios. ¿Cuál es tu propuesta para erradicar esta corrupción policial? El primer punto que te señalaba es el de distrito seguro, la lucha contra el delito callejero. El segundo punto que estoy planteando en el programa de Fuerza Popular es la lucha contra la corrupción. Porque coincido contigo, es importantísimo. No puede haber un cambio sustancial en la policía sin una lucha contra la corrupción. Los casos que tú has mencionado, que se dieron durante la pandemia, han sido terribles porque han contribuido a la desmoralización de la policía. Recordemos, al principio de la pandemia había prácticamente huelga de brazos caídos en algunas comisarías. Los policías ya se negaban a salir a trabajar porque no tenían los instrumentos necesarios, no tenían la mascarilla, no tenían el gel, no habían pruebas moleculares, los hospitales de la sanidad policial estaban rebasados, era terrible ver esas colas, los policías tirados en los patios, muriéndose, era realmente espantoso lo que ocurrió. El gran luchador ante la corrupción, Martín Vizcarra, el gran luchador contra la corrupción, Martín Vizcarra, no había hecho lo necesario para cambiar esta situación en la policía y se dieron estos casos que fueron muy, muy lamentables. Entonces, aquí se requiere formar una oficina de asuntos internos dentro de la policía para luchar contra la corrupción. Y tener, mira, te digo una cosa en base a la experiencia. La honestidad debe ser un criterio fundamental para designar a los mandos y a los cargos más importantes. Y aunque no lo creas, no siempre es un criterio, porque muchas veces se premia o se considera como criterio fundamental la eficiencia. Pero tú puedes tener un mando policial muy eficiente, pero es corrupto. Tienes que sacarlo inmediatamente. Y hay gente que dice, no, bueno, si es eficiente, me va a servir. Te estoy diciendo, es justamente lo que te estoy diciendo. Tenemos esos casos de corrupción, tenemos lo que ha pasado con los 18 generales retirados por la situación de las marchas contra el efímero gobierno de Merino. ¿Y cuál va a ser allí la línea de acción dentro del plan respecto a la policía con esos sucesos? Porque de acuerdo con una de las disposiciones del plan de operaciones diseñado por la 7ª Región Policial Lima para la marcha, que fue publicado por La República, se autorizó a los policías a emplear gases lacrimógenos, agentes químicos y armas de fuego previa orden del jefe o comando operativo. Es decir, sí hay una responsabilidad en los altos mandos de la policía, de acuerdo a estos documentos, con lo que pasó el 12 y el 14 y con lo que pasó con las muertes de Inti y de Brian. Desde el Ministerio del Interior o desde la Seguridad Ciudadana, con el plan que estás trabajando, ¿qué vas a hacer con esto? Mira, en primer lugar, no es verdad que esos 18 pasados al retiro ilegalmente no por todos. El gobierno... No, es absolutamente ilegal pasar a retiro
a 18 generales. La ley dice claramente que si el presidente decide cambiar al comandante general, tiene que hacerlo entre los 3 primeros. No hay ninguna duda, ya se pronunció la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados, los 6 ministros de todos los gobiernos, no hay ninguna duda. Es falso que los pasaran a retiro porque tuvieran acusaciones de algo, ya sea de No, pero tenían la responsabilidad. No. ¿Quién tenía la responsabilidad entonces? Te digo, los pasaron a retiro por una sencilla razón. El grupo que llegó al Ministerio del Interior tenía un engreído que había sido ascendido irregularmente el año 2018. Irregularmente lo ascendieron como general de servicios, cuando era un general de armas, después sacaron una fe de ratas, lo ascendieron irregularmente, era un engreído, un hombre sumiso, y luego, cuando volvieron al Ministerio del Interior, se volaron a 18 para poner a este sumiso como jefe. No, yo te hablo de las muertes. Yo te hablo de las muertes. De las muertes. Claro. Eso ¿Quién responde por esas muertes? El segundo punto. Bueno, pues que se haga una investigación y que se responda. Esa cosa que publicó La República es absurda, fuera de lugar. ¿No existe ese plan de operaciones diseñado por la 7ª Región Policial Lima? ¿Y cuál es el problema? Las escopetas de perdigones yo las puse en funcionamiento en la Policía Nacional, porque las escopetas habían sido prohibidas en el año 1988 en el primer gobierno aprista. Y cuando yo llegué al Ministerio del Interior, me di cuenta de lo obvio. Si estás en una carretera enfrentado a una turba que ataca con piedras a la policía, ¿cómo hace la policía para defenderse? Claro, pero no es el caso, Fernando. La muerte de Inti ocurrió en el Hospital de Emergencias Grau. La causa, según el certificado de necropsia, fue laceración pulmonar más hemotórax, traumatismo torácico abierto y herida penetrante en el tórax por proyectil de arma de fuego. Perdóname. Yo puse en funcionamiento las escopetas con perdigones de goma. Cuando la República publica eso, está perfectamente dentro de las normas, dentro de la ley, que se usen armas de fuego. Las escopetas que disparan perdigones de caucho, perdigones de goma, son armas de fuego. Entonces, no, yo sé, pero justamente eso es lo que te estoy diciendo, que la muerte de Inti ocurrió por laceración pulmonar más hemotórax, traumatismo torácico abierto y herida penetrante en el tórax por proyectil de arma de fuego. Entonces lo más probable es que haya muerto por un disparo policial. No, bueno, eso hay que investigarlo. Estamos perfectamente de acuerdo, Jaime, en que hay que investigar ese caso. Pero si la policía usa perdigones de goma, lo que están acusando a la policía tendrían que demostrar es que la policía usó perdigones de plomo. Bueno, se puede demostrar, claro, con una investigación. O también podría demostrarse que hubo alguien que tuvo algún tipo de arma que disparara perdigones entre los Eso se tiene que determinar en una investigación. El problema es que parece que no quieren ni investigación. Cuando tú le señalas, oye, investiguen la muerte de Inti de Brian, se van para otro tema, hablan otra cosa. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, al ministro Kluber Aliaga lo votaron precisamente porque investigó y porque llevó al Congreso las evidencias de que la policía había sido atacada. ¿Pero tú crees de verdad que investigó completamente? Solamente estaba mostrando un hecho, y ese hecho, visto de manera general en un video, tú dirías, ya, entonces todos son unos revoltosos, se acabó, no investigamos nada, no investigamos la muerte de Inti, no investigamos la muerte de Brian. No. Claro. No llevó un video, llevó varios videos, pero además él no completó ninguna investigación, si apenas estuvo unos pocos días en el cargo. Estamos de acuerdo en que hay que investigar. O sea, no hay ninguna duda pero, que hay que investigar. Fernando, mira, si la policía, tú has sido ministro del Interior. Mira, pero déjame terminar con esto. Mira, los chicos no murieron por piedras. Los chicos murieron por arma de fuego. Está en los partes necrológicos. Entonces, pero hay que investigar eso. completamente estas muertes, ¿no crees? Pero evidentemente que hay que investigar. Lo que no hay que hacer es como se hizo desde el primer día. Decir policías asesinos. O sea, desde el primer día, sin ninguna investigación. Desde el primer día, y ahí están los tweets y los titulares en los periódicos, se acusó a la policía de esas muertes. O sea, que se investigue, por supuesto que hay que investigar. Si se usaron perdigones de plomo en lugar de perdigones de goma, bueno, pues entonces hay una responsabilidad, no cabe ninguna duda. Pero ¿por qué no se investiga? Además, quien está... En ese caso, Fernando, ¿de quién sería la responsabilidad? En ese caso, ¿de quién sería la responsabilidad? Eso tiene que determinarse. Pero de los altos mandos, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Puede ser de un policía que no usó un arma o una munición adecuada. ¿Pero el jefe no es el que responde? Está por determinarse.
el jefe tiene que responder, claro que sí. Claro. Pero si es que el jefe no sabe lo que está haciendo el subordinado, o sea, la muerte de este muchacho... ¿De verdad pasa eso? ¿Tú crees? ¿Sí? O sea, que la muerte de este muchacho en Chiclayo es responsabilidad de Sagasti y de Violeta Bermúdez. Yo te pregunto... No. Yo no te he hablado... todavía no he llegado a las responsabilidades políticas. Te estoy hablando de los altos mandos de la policía. Y tú me dices que podría ser eventualmente que un policía de bajo rango por la libre comenzó a disparar como loco, pero no es el comando el que ve... Como loco, no, te digo, pero el alto mando de la policía, ¿qué responsabilidad tiene? Eso es lo que te estoy preguntando en concreto. Pero eso es lo que hay que determinar. Si no se ha investigado y no se ha determinado la responsabilidad, ¿cómo vas a echarle tú la culpa al alto mando o al bajo mando? Yo no estoy echándole la culpa. Yo te estoy diciendo que los únicos que tenían armas eran los policías. La policía no decomisó ni una sola arma a los manifestantes, arma de fuego. No, eso no está determinado. ¿Cómo que decomisó? ¿Arma de fuego? No, ¿cómo va a decomisar si la policía estaba detrás de una barrera y los manifestantes la atacaban? O sea, ¿acaso la policía... Eso fue en un punto. ¿Fue para ti en todos los puntos de la marcha, Fernando? No, yo he visto dos puntos especialmente violentos. El de Girón de la Unión con Emancipación y el de La Colmena con Abancay. Esos son los dos puntos más... El del Parque Universitario. Que yo he visto en las imágenes, claro. Claro, y disparaban los casquillos de la bomba lacrimógena a la cabeza. Habían algunos que afortunadamente... Yo recordaba que la bomba lacrimógena, el casquillo, se tiraba por lo bajo para que justamente la idea no es que te caiga el proyectil, sino que te gaseen. Porque mira lo que pasó, por ejemplo, con el caso del joven Cordero Morales. Se encontraba desactivando bombas lacrimógenas en Nicolás de Piérola. Le cayó un objeto metálico color gris-negro aproximadamente de 6 milímetros de diámetro y la familia le informaron a la familia, a los médicos, que Cordero Morales John no volvería a caminar. Es grave. Bueno, hay que determinar, hay protocolos para disparar tanto las escopetas de perdigones de goma como los gases lacrimógenos. Todo eso tiene que ser determinado. Pero lo que yo digo es que no se acuse sin haber investigado. ¿Cuál es la responsabilidad política, por ejemplo, de Merino, Flores Arauz y Rodríguez para ti en las muertes de Inti, de Brian y de los heridos? Es la misma de Sagasti, Violeta Bermúdez y no sé qué ministro del Interior estaba en ese momento, y han pasado tantos, que en la muerte de ese muchacho en el norte, en una carretera en la Panamericana Norte. Exactamente, la misma responsabilidad. ¿Y no crees que la estrategia policial, tú que has sido ministro, se trabaja desde la presidencia, desde el PCM, sobre todo en una situación de caos y agitación social tan grave, ¿no? Mira, la CID, por ejemplo, que ha estado por aquí, ha detectado que la mayoría de heridos de las marchas tienen impactos de la cintura para arriba. ¿Eso es normal? Mira, yo no sé cómo habrá tratado la estrategia policial el gobierno de Sagasti o el gobierno de Merino. Lo que yo sí sé es que cuando yo fui ministro, ni el presidente de la República ni el presidente del Consejo de Ministros se metían en ese tema. No conocían, no sabían y no intervenían. ¿Y entonces por qué Sagasti debería tener responsabilidad según tú? Yo no digo eso. Yo digo que tú has dicho que Merino y... yo he citado una investigación fiscal. La fiscal Zoraida Ábalos está investigando a Merino, a Flores Arauz y a Gastón Rodríguez. Claro, pues porque esa es una fiscal politizada cuya actuación es más que cuestionable. Pero por eso yo digo, si la fiscal investiga a Merino, a Antero Flores, a Gastón Rodríguez, que también investigue a Sagasti, a Violeta Bermúdez y al ministro que estaba en ese momento por hechos similares ocurridos en otro lugar. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Todos tienen responsabilidad política al fin y al cabo. Yo recuerdo que cuando eras ministro... Yo no he dicho eso. Cuando eras ministro te censuraron por el caso Ilave, precisamente. Claro, ahí no había ninguna responsabilidad. O sea, la policía no mató a nadie. La policía simplemente estaba cercada en la comisaría por una turba que la atacaba y ahí no hubo ningún reclamo contra el gobierno. Ahí hubo una pelea entre dos bandos del municipio y un bando ganó y asesinó al alcalde. O sea, no fue que la policía intervino y disparó y mató a alguien. Al contrario, la policía fue atacada ahí.
fue un asunto político, ciertamente, lo de la censura. Pero como digo, si es que quieren buscar responsabilidad, que por lo menos apliquen el mismo rasero, pues, que no sean tan descarados de acusar a unos y proteger a otros, Ajá. por favor. Ahora, hablando de política, hay muchos, no voy a decirte toda la cantidad de mensajes y cosas que se ha señalado, simplemente voy a resumir una cita tuya, porque muchos se preguntan cómo has llegado a Fuerza Popular. En el ejercicio de la libertad de hacer política tienes todo el derecho. Pero llama la atención ciertamente una declaración que hiciste con Rosa María Palacios y dice así: Keiko Fujimori ha quedado arruinada con estas acusaciones que le han hecho, con el hecho que la hayan llevado a la cárcel, que no demuestra culpabilidad, pero para la mayoría de la gente estar en la cárcel ya es prácticamente como si fuera culpable. Políticamente para el 2021 ya totalmente está arruinada. Para después no sabemos. Para 2021 no hay posibilidades de que el rechazo inmenso de la población vaya a cambiar. Lo dijiste en Radio Santa Rosa, en abril del año pasado. ¿Sigues pensando igual? Primero, yo apoyé públicamente y voté por Keiko Fujimori el 2011, en la segunda vuelta, contra Ollantumala, hace una década más o menos. Voté también por Fuerza Popular en enero de este año. Y respecto a lo que dije sobre Keiko Fujimori, que fue atacada judicialmente, en mi opinión, y lo dije en esa entrevista, de manera injusta y arbitraria, sin duda, sin duda. Y los resultados los hemos visto. En el año 2016 tuvieron 73 congresistas y en el año 2020... Claro, pero ¿sigues pensando 15. que políticamente para el 2021 ya está totalmente arruinada? Yo creo que está muy golpeada, sin duda, muy golpeada. Pero me parece encomiable de su parte que después de haber pasado 400 días en la cárcel injustamente haya salido y siga peleando como está haciéndolo ahora. Y para mí es muy importante un par de cosas que ha dicho Keiko Fujimori ahora, que está dispuesta a luchar contra el populismo y contra las izquierdas radicales que pueden llevar al país y que están llevando al país a una crisis de proporciones inimaginables. Y yo creo que hay que unir fuerzas ahora, de poner rencores, dejar de lado heridas anteriores y luchar juntos por objetivos comunes. Y por eso es que me he unido yo a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori. Y lo último, en efecto, esa campaña de demolición fue muy exitosa de parte de la coalición vizcarrista. Pero sin embargo hoy día, tanto los fiscales que la llevaron a la cárcel como el político Martín Vizcarra, que fue el que impulsó esa campaña contra Keiko Fujimori, están muy desacreditados. Vizcarra está claramente señalado como coimero y como corrupto. O sea, los que acusaron a Keiko Fujimori se han desacreditado y por tanto sus acusaciones creo que están ubicándose... Pero entonces, ¿has cambiado o no has cambiado de opinión sobre el 2021 y que está ya totalmente arruinada la señora Keiko Fujimori? No, yo creo que está muy debilitada, pero que está haciendo todo lo posible por recuperar la posibilidad de levantar su partido. Y una de las cosas que hay que reconocerle, y que está en este libro publicado por 4 periodistas en el artículo de Valery Vázquez de Velasco, es que una de las pocas personas que ha tratado de construir un partido. Y finalmente, el problema que esté debilitada, perseguida, acusada, para mí no es un problema. Es decir, yo no me subo al carro del vencedor, del ganador, yo no estoy soborneando a los gobiernos. No, si está... No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso, es un descargo tuyo. No, yo te estoy citando una declaración tuya del abril del año pasado, nada más. Entonces, quería saber si seguías pensando igual. Te lo estoy diciendo. Para mí no hay ningún problema que esté debilitada, como es evidente que lo está. Te digo, en relación al 2016, su votación de 2020 ha sido muchísimo más pequeña. Pero tú decías arruinada. No hay ningún problema. Arruinada arruinada ya es el fin, ¿no? No, si tiene ideas que yo comparto y si tiene puntos fundamentales en esta coyuntura, por supuesto, no importa que esté debilitada, hay que seguir adelante y hay que pelearla. Muy bien. No hay que dejarse vencer. Fernando, gracias por esta entrevista. Creo que hemos hablado de todo un poco, del plan y también de política como debe ser. Este es un programa político. Hasta la próxima. Que tengas buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Fernando Rospigliosi, encargado del capítulo Seguridad Ciudadana de Fuerza Popular. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, porque nada está dicho.